Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Ese tema es ¿de dónde huiré de tu presencia? Y el título de esta predicación es Cuando huyes del llamado de Dios. Y presten atención a esto. Vamos a hablar acerca de la vida de Jonás. Dios fue muy claro al hablarnos acerca de todas estas situaciones y circunstancias. Y nos deja claro un mensaje muy profundo. Y este mensaje tiene que ver precisamente cuando Dios tiene un propósito con nosotros, pero el adversario se mete a dañarlo. Y escuche bien, a cuántos que conozco que el enemigo ya ha liquidado, los ha liquidado, pero Dios tiene algo nuevo en medio de su corazón, entre sus manos, y dice, yo me voy a acordar de ti. Y tarde que temprano te levanto y te cumplo lo que te prometí. Entonces quiero que veamos este libro, el libro de Jonás. Y vamos a hablar acerca de Jonás. Es algo bien profundo lo que Dios nos habla en su palabra a través de la vida de este profeta. No seamos como muchos que se ponen a criticar y a criticar y a criticar y no hacen nada. Aprendamos de los espejos ajenos que Dios pone en su palabra para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios y no anegarnos en medio de las aguas. Primero que todo encontramos un barco o una embarcación que está siendo azotada por una tormenta muy fuerte, demasiado fuerte. Ese barco son nuestras vidas. Jonás representa a cada uno de nosotros cuando nos levantamos en rebelión contra la voluntad de Dios. Y es que aceptar la voluntad de Dios, ¿quién dijo que era fácil? ¿Y quién dijo que la voluntad de Dios a veces se acomoda a nuestra voluntad? ¿Usted cree que para Jesucristo fue fácil aceptar la voluntad del Padre, ir a morir en una cruz de forma sádica, sanguinaria, desangrado? Le iban a hacer el cuerpo destrozos, le desfiguraron el rostro a punta de golpes, le lanzaban escupitajos, se burlaba todo el mundo. Cualquiera que viera eso, le iba a pasar lo que le pasó a la gente de camino de Emaús y a todos los apóstoles o discípulos de Jesús. Se asustaron, quedaron decepcionados. Y aquí es donde usted y yo vamos a entrar en esta historia. Acompáñenme, que nos vamos a adentrar en las aguas del Espíritu. Entonces, mira, Jonás huye de Dios. ¿Y acaso esto es posible? Tú y yo muchas veces estamos así, huyendo de la voluntad de Dios. Y te pregunto, ¿acaso será posible que te escondas de Dios? ¿Acaso será posible que huyas de lo que Dios quiere para tu vida? Eso es imposible. Pero muchas veces estamos contendiendo con el Espíritu Santo y diciéndole, yo no voy a hacer eso, porque eso no me conviene, no es agradable para mí. Y llega el Espíritu Santo y dice, no voy a contender más contigo. Simplemente voy a dejar que las circunstancias te traten el corazón. Y aquí es donde vamos a empezar a sumergirnos en las aguas del Espíritu. Acompáñame, por favor. Mira, primero,
¿Quién fue Jonás? Pero préstale atención a esto. Mira ese mar cómo está. Esas olas iban a cerrar esa embarcación. La iban a destrozar. Todos los que iban en esa embarcación estaban asustados, de gran o en gran manera. Y todos decían, bueno, ¿quién es el salado? ¿Quién es el que nos trajo esta desgracia? Incluso dice que echaron suertes. El capitán de la nave encontró a Jonás dormido y le dice, ¿qué te pasa, dormilón? ¿No sientes, no te das cuenta, no sientes cómo está la marea? Nos vamos a ahogar. Y echaron suertes. Y aún Dios utilizó eso para hablar de que Jonás era el culpable. Y entonces Jonás ahí les cuenta su historia y les dice, yo soy profeta de Jehová. Jehová, ¿quién es ese Dios? Dirían ellos, los marineros. Tarsis es lo que ahora se conoce como España. Mire cómo es esto. Jonás cogió una embarcación dirección a España, totalmente contraria a lo que Dios le había dicho. Y muchas veces nosotros estamos así. Y la embarcación es nuestra vida. Y mire ese mar cómo está. Ese mar son los problemas. Se vienen en contra de nosotros con furor. Entonces miremos, el profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente a los demás. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas. Llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. A diferencia de los demás, sin embargo, Jonás respondió intentando huir de su asignación. Detente un momento. Ya sabes para qué Dios te llamó. En las iglesias escuchamos acerca del propósito de Dios, de los llamados de Dios. Pero entonces dime, ¿cuál es tu llamado? Y si la respuesta es que no sabes, déjame decirte que en una parte has perdido tu tiempo. ¿Por qué? Porque debes concentrarte en lo que Dios quiere para ti. Se trata de hacer la voluntad de Dios, se trata de conocer a Dios. Y Dios no se anda por las curvas. Dios no se anda con dualidades. El Señor siempre te va a decir las cosas claras. Entonces mira, si llevas 20, 30 años de cristiano y no sabes a qué Dios te llamó, estamos fregados. Perdiste tiempo. Necesitamos concentrarnos y adentrarnos en la presencia del Espíritu Santo. Oras por carros, por esposa, por esposo, por trabajo. Oras por sanidad física. ¿Por qué no oras para que Dios te hable acerca del propósito que Dios tiene contigo? ¿Por qué no le pides y le dices, Señor, muéstrame, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me trajiste a esta tierra? ¿Qué es lo que quieres conmigo? Cuando haces eso, el Señor dice, listo, te voy a hablar. Y ahí empiezas a avanzar. Cuando te enfocas en lo que Dios quiere para ti, no en lo que tú quieres para ti, sino en lo que Jesús quiere para ti. Ahí avanzas. Entonces, mira, ellos están desesperados. Póngase un momento en los zapatos de estos hombres. ¿Quién se ha subido a un barco? Cuando el mar se agita, qué cosa tan seria. Hace un tiempo atrás estuve con mi familia viajando en el mar de Buenaventura para conocer las ballenas. Qué cosa tan dura. Íbamos en una lancha y esa lancha parecía que se iba a partir con las olas.
Y esas olas no estaban como estas de aquí, de esta imagen, para nada. Y sin embargo, íbamos asustados, porque parecía que se iba a quebrar esa lancha. Y entonces imagínate, estos hombres están rodeados por el agua y encuentran animales tremendos. Pero mira, según lo que dice la historia, simplemente narra que el Señor agitó el mar y fue tan tremendo. Así también Dios puede agitar tu vida y la mía. Vuelvo y te repito, ¿acaso te podrás librar de Dios? ¿Acaso podrás huir de la voluntad del Señor hacia tu vida? ¿Cuántos matrimonios, antes de que se genere como matrimonios, muchas veces te encontraste con novias de 8 o 5 años que te ibas a casar y de repente de la noche a la mañana se dañó eso y llegó la persona que tenía que llegar a tu vida? Cuando ibas a escoger qué carrera estudiar, se presentaron acontecimientos y terminamos estudiando unas carreras que de pronto nosotros ni nos pensábamos, pero Dios sí tenía su propósito. Y así sucesivamente. ¿Acaso podremos huir de lo que Dios quiere para nosotros? Y aquí encontramos a aquel Jonás, que es la representación de ese hombre viejo que nosotros tenemos, que quiere hacer su voluntad, pero no va a poder, porque se va a encontrar con Dios. Continuemos. Primero que todo expliquemos. Ya vimos quién era Jonás. Ya estamos en medio de la barca, en medio de esa historia. Veamos quién era Nínive. La ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, sería destruida por los pecados que practicaban los habitantes ninivitas y no habían querido arrepentirse. Eran sanguinarios y crueles. La mentira reemplazó a la verdad. Practicaban la deshonestidad y el robo. En el tiempo, su prosperidad temporal Nínive era un centro de crímenes e impiedad. Concluye el libro con lamentaciones fúnebres y con la expresión de alegría de cuantos tuvieron que sufrir su opresión. Nínive fue una de las grandes ciudades de Mesopotamia y protagonista de algunos de los pasajes de la Biblia, situada en la actual Mosul iraquí. Fue el objetivo de los exploradores que a lo largo de la historia intentaron determinar si, en efecto, allí se encontraba la legendaria ciudad oculta bajo la tierra. Y déjeme decirle que la encontraron. Más adelante vamos a ver. Esta era Nínive. Mírela. Un imperio bonito, próspero, pero donde se movía la descomposición moral. No había temor de Dios. Eran malos los ninivitas. Eran crueles. Y además, Asiria había asolado a Israel. Entonces, ¿por qué cree que Jonás no quería venir a Nínive? Como un judío quería que sus enemigos fuesen librados de la mano de Dios. Sin embargo, los planes de Dios estaban en marcha. Y entonces, escucha bien, Dios le habla a Jonás y le dice, anda, levántate y predica a Nínive y diles que van a ser destruidos en tantos días. Y Jonás le dijo, como muchos en la congregación, ¿no? Amén, con la boca, ¿no? Pero con los hechos. Dijo Nínive, embarcación a Tarsis, para España me voy. ¿Y qué pasó? Que llegó Dios y dijo, ¿con qué estamos con eso, no? Tranquilo, yo me encargo. Vas a orar lo que nunca has orado en tu vida.
Y bueno, Dios tiene el control. Continuamos. Mira, aquí está claramente un mapa. Nínive, en Asiria. Estaba Mesopotamia, estaba Babilonia. O sea, encontramos diferentes lugares aquí en este mapa. Y de pronto nos podemos dar cuenta de a dónde tenía que llegar este hombre, Jonás. Y se acuerdan que les había mencionado que los estudiosos, arqueólogos y demás habían buscado a Nínive. Pues la encontraron. Mire aquí, una imagen antigua de Nínive. Efectivamente, esta ciudad existió. Y entonces nos vamos a poder dar cuenta qué fue lo que hizo Jonás. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Mire, viaje de Jonás a Tarsis y de vuelta. Escuche bien. Mire lo que hizo. Nínive estaba en Jope, Gat-Hefer. Cerca de esos lugares estaba. Tarsis pasaba a Europa. Precisamente, como le dije, Tarsis es ahora España. Y si usted se da cuenta aquí la flecha azul, donde Jonás tuvo que regresar con el pez, o dentro del pez, era cerca a la bota itálica y tuvo que ser devuelto a Nínive. Escuche bien. Por eso usted encuentra que España queda muy cerca de África. Ahí está claramente el mapa. Y así muchas veces nosotros nos vamos en contravía de lo que Dios quiere. Entre más luchemos, va a ser más difícil, va a ser más duro. Entendamos. Vuelvo y pregunto, ¿qué te ha dicho Dios acerca de su llamado para ti? Mira, yo aquí estoy predicando porque tengo las cosas claras. Sé a lo que Dios me ha llamado. Entre más te resistas, más vas a sufrir. Entre más te resistas a lo que Dios tiene para ti, más duro será el camino. Ya depende de ti. Nadie más podrá tomar esa determinación. No es que mi pastor. Y Dios dirá, ¿y acaso tu pastor tiene que decidir por ti? ¿Acaso no te di libre albedrío? Cada uno de nosotros tiene que tomar sus decisiones y determinaciones. Escucha bien. ¿Tú crees que uno decidió ser pastor o ser profeta? Ya me levanté un día de esos y dije, no, voy a ser profeta o voy a ser pastor. Tú ya le has preguntado a Dios o ya has leído en la Biblia o siquiera te has tomado el trabajo de hablar con un pastor a ver qué tal es el ejercer como pastor. El que te diga que es fácil, te está mintiendo. Es como cuando te dicen, el matrimonio es una bendición grandísima. No, qué bendición y qué bendición y qué bendición. El matrimonio sí es una bendición, pero no sabe lo difícil que es. Porque la convivencia entre dos seres humanos que vienen de culturas diferentes, así estén en la misma ciudad y en el mismo país, la cultura familiar es diferente. Qué difícil que es. Por eso dicen que matrimonio, el que no mata desfigura. Entonces, entendamos todo esto. Lo mismo es el pastoreo. ¿Usted cree que es fácil lidiar con tanta gente? Gente necia, gente que está acostumbrada a hacer lo que se le da la gana.
Gente que quiere venir a aparentar y nada más. Y usted dirá, uy, pero pastor, ¿cómo así? ¿Cómo se va a referir así de nosotros? No, háblate con cualquier pastor. Entre más grande sea la iglesia, el dolor de cabeza será mayor. Es bien tremendo esto. La gente piensa que el pastor tiene que estar 24/7 disponible. Se olvidan de que tiene familia, se olvida que también tiene que trabajar para poder sostener su familia y demás. Hay congregaciones que prohíben a los pastores trabajar. Y entonces tienen una iglesia que no diezma ni ofrenda. Y entonces el pastor ¿de qué va a vivir? ¿Del aire o qué? Y entonces, así como usted tiene necesidades, tiene que ir a trabajar para poder proveer a su casa, pues imagínese el pastor, porque si no estaría negando la fe. ¿Y usted cree que la mujer del pastor se va a aguantar que el pastor llegue con las manos vacías? Dirá, si mis hijos también comen. ¿Sí ve cómo es esto? Pero la gente piensa que el pastor tiene que estar 24/7, que el pastor tiene que ser infalible, que el pastor tiene que ser Rambo, Superman. Y así no son las cosas. Así como te da gripa a ti, a mí también como pastor me da gripa. Así como hubieron ovejas que se las llevó el COVID, así también hubieron pastores. Es una cosa bien seria, bien tremenda. Entonces, mirando este mapa, respóndeme esta pregunta. Mejor dicho, respóndetela tú con Dios. ¿Para dónde está tu vida? ¿Para Nínive, hacer la voluntad de Dios? ¿O para Tarsis, España? ¿Para dónde? Y entonces podrás encontrar el porqué de las cosas que estás viviendo, de lo que está sucediendo. Es simplemente Dios te está diciendo, ven para acá. Yo te dije una cosa y tú estás haciendo otra. Me dijiste amén con tu boca, con tus hechos me estás negando. Y escuche bien, usted piensa que lo dijo solamente en el Antiguo Testamento. Tito 1:16 dice, profesan con su boca conocer a Dios, mas con sus hechos le niegan, volviéndose aborrecibles, abominables, reprochables en toda buena obra. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Imagínate, esto es bien complejo. Continuemos, por favor. Mira, el Salmo 139, capítulo 139, versículos de 7 al 8, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? Y hay muchos que dicen, no, con congregarme, no, fresco, no ha pasado nada. Yo dejé de escuchar a ese pastor, no me pasó nada, todo bien, no hay ningún problema. Es que la cuestión no es conmigo, ni tampoco con ningún pastor. Te voy a decir, ¿a dónde podrás alejarte de la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿A dónde podrás huir? ¿Dónde podremos huir de su presencia? Mira lo que dice aquí el salmista. Si subiera al cielo, allí estás tú. Se tendiera mi lecho en el fondo del abismo, o sea, en el infierno. También estás allí. Escucha esto. Muchas veces con nuestros hechos le estamos diciendo a Dios, me dijiste a Nínive, nos vemos en Tarsis. ¿A dónde podremos huir? Y entonces, aquel Jonás salió, ¿no? Dijo, bueno, llegó allá donde estaban las embarcaciones. Imagínense, es como cuando uno va a coger el bus, ¿no? Imagínense que uno de esos decía, a Nínive, a Nínive, a Nínive. Y otro decía, Tarsis, a Tarsis. Y Jonás, bien juicioso, bien obediente, dijo, el Señor dijo a Tarsis, nos vamos para Tarsis. Y entonces, estando en pleno viaje, el Señor agita las aguas. Y agitó tan duro las aguas
que el barco parecía que se iba a quebrar, parecía que iban a negarse. Y por eso el Señor dice, aunque pases por las aguas, no te anegarás, y por el fuego, no te quemarás. El Señor nos está diciendo, hijitos, hijitas, quiero que se centren en mi llamado hacia ustedes. Dime a qué te he llamado. Dime de qué te he hablado. Yo escucho muchas oraciones. Escuche bien lo que me dice. Escucho muchas oraciones donde le pide a la gente por sus necesidades, anhelos y demás. Y está bien, lo dice en el mismo Padre Nuestro, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Ok, perfecto, no hay problema. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, conforme a su voluntad, conforme a su llamado, entonces logramos que el cielo se mueva a nuestro favor. Mire lo que le pasó al rey Salomón, cuando era apenas un pequeño y recibió el reinado de su padre, David. Le dijo a Dios, te pido que me des sabiduría para gobernar a este pueblo. Cuando le pidió eso, le pidió conforme a la voluntad de Dios. Y entonces todo se le fue haciendo realidad. Con la sabiduría llegaron las riquezas, llegó el poder, llegó el dominio. Pero ¿sabe una cosa que le faltó a Salomón? Pedirle a Dios un corazón para él. El mismo Señor nos indica en su palabra que no fue suficiente la sabiduría, que Salomón terminó pervirtiéndose a causa de las mujeres. Tuvo más de 1000 mujeres, imagínense. Entonces, debemos entender qué es lo que Dios te ha pedido, qué es lo que Dios te ha hablado, qué es lo que Dios quiere, porque no vamos a poder huir de su presencia. Y entre el llamado sea más fuerte, las cosas se complican más. Continuemos. Mira, ojo con esto que te voy a decir. Tú escoges. Y me hace acuerdo a alguien que una vez vino en Pasto a que orara por él. Y el Señor me habló claramente. Y lo tremendo es que lo que te voy a contar se cumplió. Vino un hombre. Me trajeron un hombre para que orara por él. Y le di una palabra de parte de Dios. Y la palabra era muy fuerte, muy dura. Yo no sabía por qué. Le dije, así te dice el Señor. ¿Te dejas tratar dentro de la iglesia o afuera en el vientre de la ballena o del gran pez? ¿Ya? ¿Y sabe qué pasó? Se le cumplió. Este hombre con sus hechos no se dejó tratar dentro de la iglesia y lo cogió afuera y le metió un trato. Y no piense que voy aquí a generarle terror ni nada por el estilo. No. Simple y llanamente le estoy contando experiencias, anécdotas, vivencias. ¿Y quién me contó todo esto? Ese mismo hombre. Y me dijo que él había salido así y le habían preguntado, ¿qué te dijo Dios? Y él, la respuesta de él fue, jamás Dios me había hablado tan claro. Y claro, Dios lo sacó de una vida. Óigame, qué disolución que tenía ese hombre. Y lo cogió y lo enderezó. Entonces, mire, escuche bien.
En Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32, dice, esta generación, aunque dice mala y perversa, no se le dará más signo, o sea, no se le dará más señal que la señal de Jonás. Jesús, nos hablan de Jesús, ¿no es cierto? Y la señal que tenemos es que Jesús vivió, murió, bajó al infierno a predicar y resucitó. Entonces escucha bien lo que tengo que decirte de parte de Dios. Tú escoges el dejarte tratar dentro de tu congregación por Dios y su Santo Espíritu. O sencillo, Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que trajese a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tú decides. Nadie te está lanzando maldiciones. Tú decides. Tú escoges. Ser manso y humilde con Dios. O escoges el vientre del gran pez. Pero de que terminamos haciendo la voluntad de Dios, la terminamos haciendo. ¿Y en qué nos podemos dar cuenta? Mira todo lo que les pasó a los personajes bíblicos. Judas. La voluntad de Dios era que él entregara a su hijo. Y lo entregó. Pedro tenía que volverse en una nueva criatura. Y el diablo pidió zarandearlo. Jesús oró para que su fe no faltara, mas no lo libró de la zarandeada. Y entonces Pedro llegó a hacer lo que Jesús quería que fuese. Entonces mira, lo mismo. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios quiere o tiene para ti? Se va a cumplir. Si Dios lo habló, si Dios habló acerca de ti, se va a hacer. No sigas luchando en contra. Ubícate. Céntrate. ¿Qué Dios quiere? Y perfila o sincroniza tus propósitos con los propósitos de Dios. Para que te vaya bien en esta vida y no tengas que sufrir tanto. Mira, en el libro de Jonás capítulo 2, versículos del 5 al 7, escucha bien. Esta es la oración que hizo este hombre, Jonás. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Mire lo profundo. Traducido sería, los problemas me rodearon hasta lo profundo de mi alma. Rodeóme el abismo. No solamente los problemas, sino el infierno. El alca se enredó a mi cabeza. Y entonces encontramos que la gente no solamente está en situaciones difíciles, sino que está atormentada. Escuche bien. Mira lo que dice Jonás. Descendí a los cimientos de los montes. Los cimientos de los montes, sería debajo de la tierra, donde queda el infierno. Porque bíblicamente así es. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué estaba diciendo? Me morí. Me morí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová mi Dios. Mire cómo es esto. Es que es bien tremendo. Y escucha esta parte que es lo que más me golpea el corazón y el alma. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Qué cosa, ¿no? Nosotros los seres humanos, cuando sentimos que nos estamos muriendo, nos acordamos de que tenemos un Dios, de que Jesús nos ha hablado, de que Jesús nos ha dicho que el Espíritu Santo nos está llevando a hacer la voluntad, pero solamente cuando nos sentimos morirnos.
¿Por qué esa condición tan desagradable del hombre delante de Dios? Y mira lo que dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No buscamos a Dios si no nos sentimos morir. Nínive finalmente se volvió a Dios porque sabía que iba a ser destruida. Si no nos sentimos morir, el hombre tiene un corazón tan duro. Y entonces caemos en esa religiosidad, ¿no? Vamos, asistimos a la congregación. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero lo que Dios nos está diciendo, no queremos hacerlos. No nos nace hacer eso. Y si alguien viene a hablarnos de parte de Dios acerca de eso, nos ponemos bravos y dejamos de hablarlo. Entre más pataleemos a hacer la voluntad de Dios, los problemas van a ser más grandes. Jonás clamó en el vientre del gran pez y Dios lo escuchó. Pero ¿sabes cuánto tiempo lo tuvo clamando? Jonás, que se fue para España, o sea, para Tarsis, y no fue para Nínive. Cuando Dios habló, dijo amén, de labios para afuera, pero con sus hechos todo lo contrario. Y entonces dijo, güey, vení un ratico a la pitadora. La pitadora, bien saben ustedes, las amas de casa, ablanda la carne. Que están duros, que estás duro como cascos de vaca o de toro. Listo. A la pitadora. Tenga. Y usted está, Señor, pero Señor, porque a mí ayúdame, Señor, Señor, Señor. Y Dios dice, todavía le falta, todavía le falta, todavía le falta. A Jonás fue necesario dejarlo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Imagínese lo que este hombre oraba. Se creía ya en el infierno. Lo dice claramente. Dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y clame este hombre y pídale a Dios. Así también. Tú estás ahí y lloras y te sientes angustiada. ¿Te acuerdas? O angustiado. Lo que dice Jonás, que se le enredaron las algas en la mente, en la frente. Sencillo, estás angustiado, angustiada, lloras, estás desesperado y demás. Y dice Dios, necesitas otro ratico en la pitadora. O ya vas a decidir centrarte en mi voluntad, en lo que yo quiero para ti. Y me toca ver a mucha gente. Es más, a mí me pasa que muchas veces nos encontramos en contravía a la voluntad de Dios. Y llega Dios y dice, bueno, otrico a la pitadora. Ahí, media hora, 1 hora, 2 días, 3, un mes, 1 año, 3 años. Terrible. Hasta que aflojemos. Continuemos. Finalmente, Jonás, después de semejante reprensión de Dios, va a Nínive a predicar con toda la sencillez, la humildad y demás. Y le dice, pueblo de Nínive, en tantos días vas a ser destruido por tus pecados y demás. Y aquí encontramos a mano derecha diferentes imágenes. Antes, como era el pueblo de Nínive, adorando a dioses paganos, comerciando y demás. Y después, la imagen que está abajo, cómo derribaron las imágenes, cómo proclamaron ayuno, hasta el rey que escuchó la palabra profética se arrepintió, ayunaron hasta los animales. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro mal. Entendamos, Dios puede hacer lo que quiera. Mire, hay una cosa bien tremenda. Yo he visto gente que aún en prisiones de máxima seguridad, donde nadie entra, se les aparece Jesús.
pero también he visto gente y he experimentado eso. Muchas veces le decimos, aparécete a fulano, aparécete a fulana, háblales y no pasa nada. Dios se les esconde. Hasta que llega el tiempo de Dios y empieza a hablar y empieza a transformar a la persona. Entonces lo mismo, Dios está buscando que nos arrepintamos para volvernos a Él. Y entonces, y solo entonces, veremos la misericordia de Dios sobre nosotros. Lo tremendo es que, ¿usted qué cree? Jonás con todo y eso, al ver que Nínive se salvó, se puso de mal genio. Mire cómo se tenaces. Dime, ¿cuál es el llamado de Dios para tu vida? Por eso te invito. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Ya no sigamos dando palazos de ciego. Vamos a pedirle a Dios de que nos ayude a concentrarnos en el llamado que nos tiene. No sigamos huyendo de Él. No conviene hacer eso. Vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana te bendigo y te adoro. Te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas. Te ruego, Señor, en esta mañana, para que nos ayudes. Ayúdanos. Te pido por todo aquel que esté sufriendo las consecuencias de hacer lo contrario a tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, tú sabes que es estar en este cuerpo de carne y hueso. Ayúdanos. Líbranos de todo mal, Señor. Que nuestro corazón no se endure, Señor, sino que seamos sensibles. Que entendamos que nuestra alma no siga haciendo capricho, sino que efectivamente entendamos lo que una vez dijiste incluso a través del apóstol Pedro. Humillaos pues bajo la diestra poderosa de Jehová, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Ayúdanos, Señor. Qué difícil que es esperar en ti, Señor. Nos desesperamos. Y tú lo sabes, Señor. Eso refleja la imperfección que tenemos, Señor. Pero necesitamos que tú te glorifiques, Señor. Por favor, cumple tus propósitos y tu llamado con cada uno de nosotros. Si se ha dañado ese llamado, si se ha dañado ese propósito, ten misericordia, como tuviste de Sansón, Señor. Tenla de nosotros y restauranos. Recuerda que en el arca de tu pacto está la vara de almendro, que significa que hará reverdecer a tu sacerdocio perpetuamente y para siempre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.